Aportes de Austin. Austin nos aporta la teoría de los actos del habla. Lo plantea en las conferencias, cómo hacer cosas con palabras, en donde propone inicialmente que todos los enunciados son realizativos. Con el tiempo se da cuenta de que esto implica que solo habrían dos opciones. Primera, se puede realizar y segundo, no se puede realizar. Esto evidentemente no es correcto, por lo que reniega de este planteamiento y lo reformula. Es un tema complejo, pero en simples palabras lo podemos resumir a lo siguiente. Los actos lingüísticos son el resultado de la interacción entre dos o más hablantes y consta de tres tipos: locucionarios, lo que concretamente dijo un hablante, y locucionarios, la intención o lo que este hablante quiere lograr con su emisión. Perlocucionarios, el efecto que realmente consiguió en los oyentes. Un acto lingüístico eficiente es aquel en que la locución es justa y precisa para comunicar la interlocución del hablante y logra el efecto esperado en los oyentes. Para que estos tres actos tengan coherencia, se deben cumplir ciertas condiciones. Primero, que las personas sean las pertinentes y estén de acuerdo. Clasificaciones alfa. Segundo, que los procedimientos se realicen adecuadamente. Clasificaciones beta. Tercero, que las intenciones de los hablantes sean adecuadas y sinceras. Clasificaciones gamma. Cuando las condiciones de personas o el procedimiento fallan, caemos en un infortunio, o sea que estuvo la intención pero las circunstancias no se dieron. Pero si lo que falla es la intención, caemos en un acto desafortunado. Esto quiere decir que aun si se cumplen las condiciones, si la intención no es la correcta, el acto fracasa. Aportes de Andre Martinet. Carácter vocal del lenguaje. La lingüística se enfoca en el estudio del lenguaje oral, que es de tipo vocal, acústico. Propone que este lenguaje es el que aprendemos por defecto o de forma natural, ya que podemos encontrar muchos casos de personas que nunca adquieren lectoescritura. Sin embargo, sí saben comunicarse y comprender en modalidad oral. Lenguaje como institución humana. Solo surge de la vida en sociedad y la necesidad de interactuar unos con otros. La doble articulación del lenguaje. Todas las lenguas del mundo se caracterizan por ser doblemente articuladas. Primero, articulación, el monema. Es la unidad mínima que otorga la carga semántica a una palabra, o sea que aporta el significado. Segundo, articulación, el fonema. Es la unidad acústica mínima. El fonema adquiere significado solo en conjunto o contraste a otros fonemas, ya que por sí solo o de forma aislada no tiene sentido. Los fonemas son en cantidades limitadas para cada lengua. Cabe destacar, si bien separamos monema de fonema para analizarlos y estudiarlos mejor, en la práctica ambos van muy entrelazados. Si nos referimos al lenguaje oral, para formar monemas necesitamos la cadena de fonemas, y por su parte los fonemas no tienen sentido si están aislados, y al formar cadenas fónicas o palabras, inevitablemente adquiere un significado implícito. Hay que recordar que el signo lingüístico es la suma de significante, o sea, cadenas de fonemas. Significado, carga semántica otorgada por el monema. Economía del lenguaje. Cuando nace un término nuevo, por lo general no se trata de palabras inventadas al azar, sino de las derivaciones o fusiones de uno o más monemas. El lenguaje es dinámico y esto nos lleva a estar en una actualización constante, con el fin de satisfacer las nuevas necesidades comunicativas de los hablantes. No necesitamos inventar una palabra, sino reciclar otras ya existentes. La economía del lenguaje nos ahorra tener que crear un término nuevo cada vez que nos enfrentamos a situaciones desconocidas. Esta característica también se aplica a todas las lenguas del mundo. Martinet
nos habla un poco sobre el cómo se concibe el lenguaje en diferentes culturas. Según esto, nos damos cuenta de que las lenguas no solo son palabras o rótulos diferentes o acentos distintos para cada país, sino que cada concepto surge de la realidad que a diario vive cada uno. Aportes de Saussure. Se le conoce como el padre de la lingüística. Fue el primero en definir que el lenguaje oral sería el foco de estudio de la lingüística. En ese tiempo aún no había claridad respecto de esto. El lenguaje tomado en su conjunto es multiforme y heteróclito, a caballo en diferentes dominios, a la vez físico y fisiológico y psíquico. Pertenece además al dominio individual y al dominio social. No se deja clasificar en ninguna de las categorías de los hechos humanos, porque no se sabe cómo desembrollar su unidad. Hace la distinción entre lenguaje oral y habla. Incluso hoy en día esta clasificación es fundamental para nuestro trabajo como fonoaudiólogos. El lenguaje es una función cognitiva superior y como tal pertenece al ámbito psíquico, mientras que el habla es un acto motor concreto realizado a nivel de órganos fonoarticuladores, es decir, que es fisiológico. Si bien van estrechamente de la mano, se estudian y trabajan de manera distinta. En una palabra tenemos la parte física y fisiológica, que corresponde al habla, y la parte psíquica, imágenes verbales y conceptos, que corresponden al lenguaje. Cuando queremos comunicar algo, primero que todo lo pensamos. Se escogen las palabras necesarias para expresar lo que queremos. Se ordenan o estructuran y se planifican los sonidos necesarios para realizar estas emisiones. Chomsky propuso la gramática generativa, disciplina que situó la sintaxis en el centro de la investigación lingüística. Con esta cambió la perspectiva, los programas y métodos de investigación en el estudio del lenguaje. Su lingüística es una teoría de la adquisición individual del lenguaje e intenta hacer una explicación de las estructuras y principios más profundos del lenguaje. Postuló un aspecto bien definido de innatismo a propósito de la adquisición del lenguaje y la autonomía de la gramática sobre los otros sistemas cognitivos, así como la existencia de un órgano del lenguaje y de una gramática universal. Se opuso con dureza al empirismo filosófico y científico y al funcionalismo, en favor del racionalismo cartesiano. Todas estas ideas chocaban frontalmente con las sostenidas tradicionalmente por las ciencias humanas, lo que concitó múltiples de adhesiones, críticas y polémicas que la han acabado convirtiendo en uno de los autores más citados.